Hola a todos, estamos de nuevo aquí ahora con el Windows XP y vamos a probar las herramientas del Trinity Rescue y Hidden Boot. Y como podemos ver, no podemos acceder a ninguno de estos usuarios, así que vamos a utilizar estas dos herramientas. Y qué tan efectivas son a la hora de limpiar o quitar las contraseñas cuando de pronto se nos pierda una contraseña y no podamos acceder al escritorio. Así intentemos ponerle una clave a alguna de estas, no vamos a poder acceder. Así que vamos a comenzar, damos clic derecho en el icono de aquí abajo y seleccionamos la unidad anfitrión donde tengo el CE del Trinity Rescue. De inmediato entonces damos en apagar equipo y nos aparecerá una ventana y vamos a escoger la opción que dice reiniciar. Entonces ahora escogemos la primera opción y damos un enter. Esperamos a que cargue la configuración del programa. Vamos a ver que al entrar en el Trinity Rescue no es la misma, no vamos a entrar por la misma ruta, donde entramos es diferente, excepto por la opción que ahorita nos aparecerá, eso sigue igual. O sea que con el Windows XP es diferente la forma de acceder para quitar nuestra contraseña. Ya podemos entonces visualizar nuestro menú y nos desplazamos con las teclas de dirección en la parte donde dice Windows Password y damos un enter. Y como lo dije antes, ya no accedemos por Interactive WinPass como lo hicimos con Windows 7, sino accedemos a esta opción, a la que está debajo, WinPass with Prompt, y bueno, lo que sigue. Entonces en esta opción damos un enter y digitamos el nombre del usuario tal y como lo tenemos. Entonces ahora se nos ha desplegado una ventana. Hemos escogido entonces el usuario Ana. Tenemos 4 usuarios, sí, Ana, no me acuerdo, Daniel, Jorge y Juan, creo que son estos 4 usuarios. Pero entonces ahora se nos despliega aquí la letra Q, es para salir nosotros, retroceder y volver a este menú. Pero ahora lo que vamos a hacer es digitar la tecla número 1 para que se nos despliegue la lista completa de los usuarios que tenemos en el sistema. Entonces ponemos el número 1 y damos enter, y como podemos ver aquí tenemos el usuario que anteriormente digitamos y los otros que tenemos, sí, Daniel, Jorge y Juan, ahí los tenemos. Y aquí en la parte de abajo podemos ver las opciones que tenemos y están numeradas, pero la que yo voy a escoger es la de limpiar o quitar el password. Sí, entonces lo único que hago es oprimir, lo que vamos a hacer es oprimir la tecla 1, la tecla número 1 que está en la parte superior de nuestro teclado, y damos un enter. Y aquí efectivamente nos dice que el password ha sido retirado, ha sido limpiado, y entonces damos de nuevo un enter. Si queremos seguir quitando nuevas contraseñas, hacemos lo mismo, damos de nuevo un enter y digitamos otro usuario del que tenemos, damos un enter y vuelve y nos aparece lo mismo. Si queremos salir de este de aquí, si queremos salir de aquí, de esta opción, simplemente lo que tenemos que hacer es oprimir la letra Q y nos
llevará entonces de nuevo a este menú, pero lo que queremos entonces es avanzar y oprimimos entonces la tecla número 1 y damos un enter, donde se nos despliegan de nuevo nuestros usuarios. Como podemos ver, aquí los vemos, y a Jorge es al que le vamos a quitar la clave. Entonces de nuevo vemos aquí las opciones, pero yo voy a escoger la de quitar la contraseña. Entonces para ello oprimo el número 1 y le doy un enter. De nuevo damos un enter y ya salimos de aquí. Para ir al menú anterior nos desplazamos hasta donde dice Go Back, enter, y para salir del programa nos dirigimos hasta donde dice Reboot y le damos enter, y nos dirigimos inmediatamente aquí para quitar la opción de aquí, para que arranque desde el sistema operativo, para así poder entonces comprobar que las contraseñas han sido retiradas, han sido limpiadas con éxito. Esperamos a que nuestro sistema operativo reinicie. Y vamos a comprobar entonces a quien le quitamos fue al usuario Ana y Jorge las contraseñas. Ahora sí podemos acceder sin ningún problema. Ya estamos en el escritorio de Windows. Y entonces vamos a comprobar con el otro usuario. Cerramos la sesión, botón inicio, cerrar sesión, de nuevo en cerrar sesión, y vamos a comprobar ahora con el usuario Jorge. Damos clic y como podemos ver ya podemos acceder al escritorio. Listo, vamos a darle en cerrar sesión y vamos entonces a probar la siguiente herramienta, que es el Hide and Boot. Pero ahora a quien le vamos a quitar la contraseña es al usuario Daniel y al usuario Juan. Entonces nos dirigimos a la parte de aquí abajo. Aquí a la parte de abajo damos clic derecho y vamos a escoger un archivo que tenemos en nuestro sistema operativo anfitrión. Voy a escoger una imagen ISO. Esperamos un momento a que nos aparezca la ventana para poder coger nuestro archivo, ¿no? De nuevo está cargando. Ahora sí, como podemos ver aquí, vamos a escoger esta herramienta, el Hide and Boot 15.2, donde ustedes la pueden descargar gratuitamente desde su página oficial. Le doy en abrir. Entonces enseguida me voy a apagar el equipo y le doy en reiniciar. Ya podemos observar entonces el menú del Hide and Boot y vamos a utilizar el mini Windows XP. Nos desplazamos con las teclas de dirección donde dice Windows, mini Windows XP, mini Windows 7 y damos un enter y escogemos Windows XP. Esperamos a que cargue la configuración de nuestro programa. Esperamos un momento que cargue, hay que tener un poco de paciencia.
entonces ya se está abriendo. Como podemos ver, ya estamos en el mini Windows. Entonces la herramienta que vamos a escoger ahora es HBCD menú, doble clic, nos aparece esta ventana y escogemos, seleccionamos Programs, buscamos la opción Password Case, Windows Login y NTPWedit, donde nos dice que podemos utilizar esta herramienta en Windows XP, Vista y Windows 7. Entonces le damos un clic, nos aparece esta ventana y podemos ver que en el Windows 7, cuando utilizamos esta herramienta, tuvimos que cambiar la letra para que se nos habilitara este botón. Cuando nosotros oprimimos este botón, podemos observar y visualizar los usuarios que tenemos y así proceder a quitar las contraseñas que tenemos, de las que se nos han olvidado. Pero simplemente en Windows XP ya veo que este botón está habilitado, así que simplemente para visualizar los usuarios le doy clic y así podemos verlo. Recordemos que a los usuarios que le quitamos la contraseña fueron a Ana y a Jorge con Trinity Rescue, pero ahora le voy a quitar la contraseña a Daniel y se nos habilitan estos dos botones. Damos en Change Password y aquí nos da en esta ventana la opción de nosotros poder digitar una nueva contraseña y verificarla en el lado de abajo, pero lo que yo voy a hacer simplemente es quitar la contraseña, así que le doy OK. Listo. Ahora al otro usuario que le voy a quitar la contraseña es a Juan, lo escojo, simplemente lo selecciono y le doy Change Password. De nuevo, si quiero le pongo una nueva contraseña, la verifico en el campo de abajo, pero lo que voy a hacer es quitar la contraseña, así que simplemente le doy OK. Para guardar nuestros cambios damos en Save Change y damos en Exit. Y entonces ahora vamos a verificar que efectivamente nuestras contraseñas, estas contraseñas han sido retiradas. Vamos en Restar, vamos a la opción de aquí abajo y damos clic derecho, deshabilitamos nuestra imagen ISO, nuestro archivo que hemos escogido, o el CD que tenemos en nuestro sistema operativo anfitrión, ya que esto es una máquina virtual. Y aquí le damos en Restar, OK, un clic, para que entonces reinicie la máquina desde el sistema operativo, para así comprobar que han sido retiradas las claves exitosamente. Listo, ya tenemos. Recordemos que a Ana y a Jorge les hemos quitado las claves con el Trinity Rescue, y con Hayden's Boot hemos quitado la clave de Daniel y de Juan. Entonces vamos a dar un clic y como podemos ver ya hemos podido acceder al escritorio de Windows. Vamos a comprobar con el siguiente usuario de que así haya sido, de que fue retirada la contraseña. Cerrar sesión. Y damos ahora clic en Juan. Bueno, como podemos ver,
ha sido retirada, han sido retiradas las contraseñas. Y si queremos de nuevo entonces poner una nueva contraseña, damos clic en inicio, panel de control, cuentas de usuario, escogemos al usuario al cual le queremos poner la contraseña y ya. Pero entonces hemos podido ver que estas dos herramientas son efectivas a la hora de cuando se nos pierden nuestras claves, se nos han olvidado, y podemos acceder de nuevo al escritorio de Windows. Creo que eso es todo. Cada quien mirará con qué herramienta se quedará, aunque prefiero caer en boot. Y como podemos ver las diferencias de cada una de estas herramientas. Bueno, gracias.